Abandonaron a su abuela, pero Dios la exaltó. Hay momentos en la vida en los que el dolor no viene de un extraño, sino de aquellos a quienes más amaste. Hay heridas que no se ven en el cuerpo, pero que desgarran el alma con una fuerza que ninguna palabra puede describir. Y la más profunda de todas es el abandono de aquellos por quienes lo diste todo. Esta es la historia de una mujer que entregó su vida entera por sus hijos. Una mujer de manos callosas y corazón inmenso, que trabajó hasta el agotamiento, que pasó hambre para que ellos comieran, que vendió sus únicos anillos de oro para pagar sus estudios. Una mujer que plantó amor, fe y valores en corazones que, con el tiempo, la olvidaron. Cuando sus hijos crecieron, prosperaron, se casaron, tuvieron sus propias familias, alcanzaron el éxito que ella tanto soñó para ellos. Pero en medio de esa prosperidad, algo se perdió. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas dejaron de llegar. Y un día, la mujer que lo había dado todo se encontró completamente sola. La llevaron a un lugar frío, impersonal, donde ancianos esperan en silencio que alguien recuerde que existen. Y allí, en esa soledad aplastante, ella se preguntó si había valido la pena. Se preguntó si Dios también la había olvidado. Pero lo que esta mujer no sabía es que Dios nunca olvida a los suyos, que cuando el mundo descarta, el cielo exalta, que cuando los hombres desprecian, Dios honra, y que su historia estaba a punto de convertirse en uno de los testimonios más poderosos sobre la fidelidad divina. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de abandono. Es una historia sobre cómo Dios transforma el rechazo en propósito, las lágrimas en testimonio y la humillación en exaltación. Esta es la historia de una abuela que el mundo olvidó, pero que Dios convirtió en un faro de esperanza para miles. Y si hoy te sientes abandonado, rechazado o invisible, esta historia es para ti, porque te recordará que Dios ve todo, que Él no olvida ningún sacrificio, y que su justicia siempre llega aunque no sea en los tiempos que esperamos. Su nombre era Marta, aunque podría haber sido Rosa, Elena o cualquier otro nombre, porque su historia es la historia de miles de mujeres que han dado todo sin esperar nada a cambio. Marta nació en un pequeño pueblo donde la pobreza no era una excepción, sino la regla. Desde niña aprendió que la vida no regala nada, que cada día se gana con el sudor de la frente y que los sueños son un lujo que pocos pueden permitirse. Se casó joven, como era costumbre en aquellos tiempos. Su esposo era un hombre trabajador, honesto, pero la vida les tenía preparada una prueba cruel. Cuando sus 3 hijos aún eran pequeños, él falleció en un accidente, y Marta, con apenas 30 años, se encontró sola con 3 bocas que alimentar y ningún recurso más que sus propias manos. No había pensión, no había ayuda del gobierno, no había familiares con dinero que pudieran sostenerla. Solo había una decisión: rendirse o luchar. Y Marta eligió luchar con una ferocidad que solo una madre puede entender. Trabajó lavando ropa ajena hasta que sus manos sangraban. Trabajó limpiando casas de familias que la trataban como invisible. Trabajó vendiendo pan que ella misma horneaba en las madrugadas después de haber dormido apenas 3 horas. Había días en que no comía para que sus hijos pudieran hacerlo. Había noches en que lloraba en silencio, rogándole a Dios que le diera fuerzas para un día más. Pero nunca se quejó frente a ellos. Nunca les dijo lo difícil que era. Nunca les mostró su cansancio. Para sus hijos, mamá siempre tenía una sonrisa, siempre tenía un abrazo, siempre tenía palabras de aliento. Les enseñó a orar antes de dormir. Les inculcó valores de honestidad, respeto y gratitud. Les dijo una y otra vez que la educación era el único camino para salir de la pobreza. Y funcionó. Sus hijos crecieron siendo buenos estudiantes, obtuvieron becas, fueron a la universidad, se graduaron con honores. Y Marta, desde su humilde casa, los veía con un orgullo que le llenaba el alma. Todo había valido la pena. Todos esos años de sacrificio, de dolor, de soledad, tenían sentido porque sus hijos tenían futuro. Lo que ella no imaginaba es que ese futuro que tanto había luchado por construir para ellos
sería un futuro en el que ella no tendría lugar. Los años pasaron, y los hijos de Marta se convirtieron en adultos exitosos. El mayor, Roberto, se graduó como ingeniero y consiguió un trabajo en la capital. El segundo, Daniel, se convirtió en médico y abrió su propia consulta. La menor, Carolina, estudió administración de empresas y se casó con un empresario próspero. Los tres alcanzaron todo lo que Marta había soñado para ellos. Los tres tenían casas grandes, automóviles nuevos, vidas cómodas. Y Marta los veía desde lejos con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo porque sus sacrificios habían dado fruto. Melancolía porque sentía que, de alguna manera, ella ya no encajaba en esas vidas tan diferentes a la suya. Al principio, los hijos la visitaban con regularidad. Llegaban los fines de semana, traían a los nietos, compartían comidas familiares. Marta cocinaba sus platillos favoritos, esos que habían comido durante toda su infancia. Y en esos momentos, todo parecía perfecto. Parecía que el amor que ella había sembrado estaba dando sus frutos. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Las visitas se espaciaron. Primero fue una vez al mes, luego cada 2 meses. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más apresuradas. Siempre había una excusa válida: el trabajo, los niños, los compromisos sociales, el tráfico, el cansancio. Marta entendía, o al menos trataba de entender. Sabía que sus hijos tenían vidas ocupadas, responsabilidades importantes. No quería ser una carga, no quería ser esa madre que reclama atención, así que esperaba en silencio, confiando en que pronto tendrían tiempo para ella. Hubo momentos especialmente dolorosos, como aquella Navidad en que ninguno de sus hijos pudo visitarla porque tenían compromisos con las familias de sus esposas, o aquel cumpleaños número 70, en que solo recibió mensajes de texto breves y genéricos, o aquella vez que se enfermó gravemente y ninguno pudo ir al hospital porque tenían reuniones importantes que no podían cancelar. Marta nunca les reprochó nada, nunca les dijo lo mucho que dolía esa ausencia, nunca les contó las noches que pasaba mirando fotografías antiguas, recordando cuando eran pequeños y ella era el centro de su mundo. Simplemente seguía orando por ellos cada noche, pidiéndole a Dios que los cuidara, que los bendijera, que los mantuviera unidos como familia. Lo que Marta no sabía es que sus oraciones estaban siendo escuchadas, pero la respuesta de Dios llegaría de una manera que ella jamás hubiera imaginado. Porque a veces Dios permite que toquemos fondo para que finalmente miremos hacia arriba. El abandono definitivo no llegó de golpe. Llegó como una erosión lenta, como el agua que desgasta la roca gota a gota hasta que finalmente la quiebra. Y el día que se quebró todo fue un martes ordinario, un día que Marta jamás olvidaría. Tenía 75 años y su salud comenzaba a deteriorarse. Ya no podía moverse con la misma agilidad de antes. Subir escaleras se había convertido en un desafío. Cocinar le tomaba el doble de tiempo. Y lo más doloroso de todo era que ya no tenía a nadie con quien compartir esas pequeñas luchas diarias. Ese martes recibió una llamada de Roberto, su hijo mayor. Por un momento, su corazón se llenó de esperanza. Hacía semanas que no hablaban, pero la conversación no fue lo que esperaba. Roberto le dijo, con una voz incómoda y llena de justificaciones, que habían tomado una decisión familiar, que habían hablado entre los 3 hermanos, que creían que lo mejor para ella era que fuera a vivir a una residencia de ancianos. Marta sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Una residencia, un lugar donde enviaban a los viejos que ya no tienen a nadie, un lugar donde se espera la muerte en silencio, rodeada de extraños. Roberto continuó hablando, explicando que era por su propio bien, que allí tendría cuidado médico, que estaría más segura, que ellos no podían encargarse de ella porque tenían sus propias responsabilidades. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en el corazón de Marta. Ella no discutió, no lloró frente a él, simplemente dijo que estaba bien, que entendía, que harían lo que creyeran mejor. Pero cuando colgó el teléfono, algo dentro de ella se rompió de manera irreparable. Una semana después, Daniel y Carolina llegaron a su casa, trajeron cajas,
Empacaron sus cosas con una eficiencia fría y mecánica. Decidieron qué se quedaba y qué se donaba sin preguntarle su opinión. Como si ella ya no tuviera voz, como si ya no importara. El día que la llevaron a la residencia, Marta miró por última vez la casa donde había criado a sus hijos, la casa donde había llorado, reído, orado y soñado, la casa que guardaba cada recuerdo de su vida, y supo que nunca volvería. La residencia era exactamente lo que había temido, un edificio impersonal con pasillos largos y fríos, habitaciones pequeñas que olían a desinfectante y soledad, ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando al vacío, esperando visitas que nunca llegaban. Los primeros días, Marta esperó que sus hijos vinieran a visitarla, que al menos uno de ellos sintiera remordimiento y apareciera con flores y disculpas. Pero pasaron las semanas y nadie llegó. Solo llamadas breves y esporádicas, llenas de excusas sobre el tráfico, el trabajo, los niños. Y fue entonces cuando Marta entendió la verdad más dolorosa de su vida. Había sido abandonada por aquellos a quienes más amaba. La soledad en ese lugar no era simplemente la ausencia de compañía. Era un peso físico que aplastaba el pecho, que robaba el aire, que convertía cada día en una eternidad gris y sin sentido. Marta se despertaba cada mañana en esa habitación extraña, con paredes blancas y desnudas, y por un instante olvidaba dónde estaba. Luego la realidad caía sobre ella como una losa de cemento. Las noches eran peores. En la oscuridad, los recuerdos la asaltaban sin piedad. Veía a sus hijos pequeños corriendo por la casa, riendo, llamándola, abrazándola. Escuchaba sus voces diciéndole que la amaban, que ella era la mejor mamá del mundo, que cuando fueran grandes la cuidarían siempre. Y entonces abría los ojos y se encontraba sola, en ese cuarto frío, rodeada del silencio pesado de la vejez abandonada. Intentó adaptarse, intentó hacer amigas entre las otras residentes, pero descubrió que todas compartían la misma historia. Todas habían sido madres dedicadas. Todas habían sacrificado su juventud, su salud, sus sueños por sus hijos, y todas habían terminado allí, olvidadas, como muebles viejos que ya no servían. Había una mujer llamada Estela que lloraba todas las tardes esperando una llamada que nunca llegaba. Había un hombre llamado Julio que se sentaba junto a la ventana, convencido de que su hijo vendría a buscarlo ese día. Había docenas de corazones rotos habitando ese edificio, docenas de almas que habían aprendido la lección más cruel de la vida, que el amor no siempre es correspondido, ni siquiera por aquellos que más deberían amarte. Marta comenzó a enfermarse. Primero fueron dolores vagos que atribuyó a la edad. Luego vino la fatiga extrema, la falta de apetito, las noches sin dormir. Los médicos dijeron que no había nada grave físicamente, pero Marta sabía la verdad. Se estaba muriendo de tristeza. Se estaba apagando como una vela que ya no tiene aire. Intentó llamar a sus hijos. Dejaba mensajes que rara vez eran respondidos. Cuando lograba hablar con alguno de ellos, las conversaciones eran breves y llenas de incomodidad. Prometían visitarla pronto. Decían que las cosas estaban complicadas, pero que pronto tendrían tiempo. Y Marta colgaba sabiendo que eran mentiras piadosas. Hubo un momento particularmente devastador. Fue el día de su cumpleaños número 76. Marta se despertó con una pequeña esperanza en el pecho. Pensó que quizás ese día sería diferente, que quizás sus hijos recordarían y vendrían a verla. Se arregló con esmero, se puso su mejor vestido, se sentó en la sala común esperando. Pasaron las horas. La mañana se convirtió en tarde, la tarde en noche, y nadie llegó, ni siquiera una llamada, ni siquiera un mensaje de texto. Ese día, algo dentro de Marta murió definitivamente. Esa noche, sola en su habitación, lloró como no había llorado en años, y por primera vez en su vida le preguntó a Dios por qué tanto sacrificio había terminado en esto, por qué el amor que había sembrado no había dado frutos de gratitud, por qué Él permitía tanto dolor. En medio de esa oscuridad absoluta, Marta llegó a un punto de quiebre. Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan profundo que solo quedan dos caminos: rendirse completamente
o encontrar una razón para seguir que vaya más allá del entendimiento humano. Y fue precisamente en ese valle de sombras donde Marta tomó la decisión más importante de su vida. Una mañana, después de otra noche sin dormir, se levantó con una claridad extraña en el corazón. Miró su Biblia vieja y gastada, la misma que había leído durante décadas, la que había sido su compañera en todos los momentos difíciles de su vida. La abrió al azar y sus ojos cayeron sobre un versículo del Salmo 34. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Leyó esas palabras una y otra vez, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. No fue un cambio dramático ni instantáneo, fue más bien como una pequeña luz que comienza a brillar en medio de la noche más oscura. Una luz que le recordó algo que había olvidado, que su valor no dependía de si sus hijos la visitaban o no, que su propósito no terminaba porque ellos la hubieran abandonado. Marta tomó una decisión radical, decidió perdonar, no porque sus hijos lo merecieran, no porque ellos se lo hubieran pedido, sino porque ella necesitaba liberarse del veneno del resentimiento que la estaba matando por dentro. Entendió que el perdón no era un regalo para ellos, sino para ella misma. Cada noche comenzó a orar de manera diferente. Ya no le pedía a Dios que sus hijos volvieran. Ya no suplicaba por visitas que probablemente nunca llegarían. En cambio, comenzó a orar por la paz de sus hijos, por su bienestar, por su felicidad, y lo más importante, comenzó a pedirle a Dios que le mostrara cuál era su propósito para ella en esa nueva etapa de su vida. Porque Marta entendió algo profundo. Dios no había terminado con ella. Su historia no había acabado solo porque sus hijos habían decidido escribirse fuera de ella. Todavía había un capítulo por escribir. Todavía había una razón para levantarse cada mañana. Comenzó a observar a su alrededor con ojos diferentes. Vio a Estela llorando en su habitación y por primera vez, en lugar de sumirse en su propia tristeza, se acercó a consolarla. Vio a Julio esperando junto a la ventana y se sentó a su lado, no para esperar con él, sino para recordarle que todavía había vida más allá de esa espera. Poco a poco, Marta comenzó a convertirse en una presencia diferente en esa residencia. Ya no era simplemente otra anciana abandonada esperando la muerte, se convirtió en alguien que escuchaba, alguien que consolaba, alguien que recordaba a otros que todavía tenían valor, todavía tenían dignidad, todavía importaban. Y mientras hacía esto, algo milagroso comenzó a suceder. El dolor que la había estado consumiendo comenzó a transformarse. No desapareció, pero encontró un propósito. Sus lágrimas se convirtieron en compasión. Su soledad se convirtió en empatía. Su abandono se convirtió en la capacidad de entender el abandono de otros. Marta no lo sabía todavía, pero Dios estaba preparando algo extraordinario. Estaba convirtiendo su valle de lágrimas en un manantial de bendición. La transformación de Marta no pasó desapercibida. En un lugar donde la mayoría de las personas simplemente esperaban el final con resignación, ella comenzó a brillar con una luz diferente. No era la luz de la felicidad ingenua ni del optimismo forzado. Era algo más profundo. Era la luz de alguien que había atravesado el fuego del sufrimiento y había salido fortalecida en lugar de destruida. Los empleados de la residencia comenzaron a notarlo. La enfermera principal, una mujer llamada Patricia que había trabajado allí durante 15 años, le comentó a sus colegas que nunca había visto algo así. Marta, que había llegado destrozada emocionalmente, ahora era la primera en levantarse cada mañana. Era la que animaba a otros residentes a salir de sus habitaciones. Era la que organizaba pequeñas reuniones de oración para quienes quisieran participar. Pero la verdadera intervención divina comenzó de una manera inesperada. Un día llegó a la residencia un periodista joven llamado Mateo. Estaba trabajando en un reportaje sobre el abandono de ancianos en la sociedad moderna. Había visitado varias residencias, entrevistado a docenas de personas, pero todas las historias comenzaban a parecerse, hasta que conoció a Marta. Mateo se sentó con ella una tarde lluviosa, esperaba escuchar otra historia triste de abandono y resentimiento,
Pero lo que escuchó fue completamente diferente. Marta le contó su historia con una honestidad brutal, sin ocultar el dolor, sin minimizar el abandono. Pero luego le habló de su decisión de perdonar, de cómo había encontrado propósito en medio del rechazo, de cómo Dios la había sostenido cuando todos la habían soltado. Mateo quedó profundamente conmovido. Había entrevistado a muchas personas, pero nunca había conocido a alguien con esa fortaleza espiritual. Le pidió permiso para escribir específicamente sobre ella. Marta, humilde como siempre, no entendía por qué su historia sería interesante para alguien, pero accedió. El artículo se publicó 3 semanas después en uno de los periódicos más importantes del país. El título era simple pero poderoso: La abuela que todos abandonaron pero que Dios no olvidó. La historia de Marta, escrita con sensibilidad y respeto, tocó fibras profundas en miles de personas. Comenzaron a llegar cartas, primero unas pocas, luego decenas, después cientos. Personas de todo el país escribían contándole sus propias historias de abandono y agradeciéndole por recordarles que todavía había esperanza. Algunas cartas venían con donaciones pequeñas, otras con flores, otras simplemente con palabras de aliento. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando una organización sin fines de lucro que trabajaba con ancianos abandonados contactó a la residencia. Habían leído el artículo y querían invitar a Marta a dar un testimonio en su evento anual. Querían que ella compartiera su historia de perdón y fe con cientos de personas que trabajaban en el campo del cuidado de ancianos. Marta no podía creerlo. Ella, que había pasado los últimos meses sintiéndose invisible e irrelevante, de repente estaba siendo invitada a hablar frente a una audiencia. Ella, que pensaba que su vida había terminado, descubría que quizás apenas estaba comenzando un nuevo capítulo. El día del evento, Marta se despertó con una mezcla de nerviosismo y asombro. Nunca en su vida había hablado frente a una multitud. Nunca había imaginado que su historia, tan personal y dolorosa, pudiera servir de inspiración para otros. Pero allí estaba, a punto de subir a un escenario frente a más de 500 personas. Cuando llegó su turno de hablar, Marta caminó lentamente hacia el micrófono. Sus manos temblaban ligeramente. Miró al público y vio rostros expectantes, corazones abiertos, almas que esperaban escuchar algo real. Y entonces comenzó a hablar. No usó palabras elaboradas ni discursos preparados. Simplemente contó su verdad. Habló de sus años de sacrificio, del dolor del abandono, de las noches llorando en esa habitación fría de la residencia, de cómo había llegado al borde de rendirse completamente. Y luego habló de algo más profundo, de cómo había descubierto que su valor no dependía de si sus hijos la visitaban, sino de cómo Dios la veía. Habló de la decisión de perdonar. Explicó que el perdón no significa que el dolor desaparezca, ni que lo que hicieron esté bien. Significa liberarse de la prisión del resentimiento. Significa elegir sanar en lugar de pudrirse en la amargura. Y entonces dijo algo que quedó grabado en el corazón de cada persona presente. Dios no me abandonó cuando ellos lo hicieron. Dios me estaba preparando para algo más grande. Me estaba enseñando que mi propósito no era solo ser madre, era ser testimonio de que su amor nunca falla, incluso cuando el amor humano nos decepciona. Hubo un silencio profundo cuando terminó de hablar, y luego, como una ola, comenzó el aplauso. No era un aplauso educado y cortés, era un aplauso lleno de emoción, de lágrimas, de personas que habían visto en Marta un reflejo de sus propias luchas y habían encontrado esperanza. Después del evento, decenas de personas se acercaron a abrazarla. Algunos eran trabajadores sociales que le agradecían por recordarles por qué habían elegido esa profesión. Otros eran ancianos que se sentían identificados con su historia. Varios eran hijos adultos que al escucharla se dieron cuenta de que habían descuidado a sus propios padres y prometieron que eso cambiaría. Pero hubo 3 personas entre la multitud que permanecieron al fondo, casi escondidos. 3 personas que habían leído el artículo en el periódico. 3 personas que habían venido sin avisarle a nadie. Roberto, Daniel y Carolina habían ido al evento sin que Marta supiera. Habían escuchado cada palabra.
Habían visto a su madre, a quien ellos habían considerado irrelevante y desechable, siendo honrada y celebrada por cientos de extraños. Habían escuchado cómo ella hablaba de perdonarlos sin amargura, de orar por ellos cada noche, de seguir amándolos a pesar de todo. Y en ese momento, el peso de su propia ingratitud cayó sobre ellos como una avalancha. Vieron a su madre no como la vieron durante años, como una carga o una obligación, sino como lo que siempre había sido, una mujer extraordinaria que había sacrificado todo por ellos y que incluso en medio del abandono, había elegido el amor sobre el odio. Los tres se miraron entre sí con lágrimas en los ojos y supieron que tenían que hacer algo, que no podían dejar pasar un día más sin intentar reparar lo irreparable. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, se acercaron lentamente. Marta los vio y su corazón se detuvo por un instante. Durante meses había imaginado ese momento. Había ensayado mentalmente qué les diría si alguna vez regresaban, pero cuando finalmente estuvieron frente a frente, todas las palabras preparadas desaparecieron. Solo quedó el silencio cargado de emociones. Roberto fue el primero en hablar. Su voz temblaba de una manera que Marta nunca había escuchado antes. «Mamá», dijo simplemente, y esa palabra salió cargada de tanto arrepentimiento que casi no pudo continuar. «Perdónanos, por favor, perdónanos». Daniel y Carolina no pudieron contener las lágrimas. Los tres, adultos exitosos y seguros de sí mismos en sus vidas profesionales, se habían convertido en niños avergonzados frente a su madre. Habían venido preparados para rogarle, para explicar, para justificar. Pero frente a ella, todas las excusas que habían ensayado sonaban vacías y patéticas. Marta los miró, y en ese momento tuvo una decisión que tomar. Podía aferrarse al dolor. Podía recordarles cada cumpleaños olvidado, cada promesa rota, cada noche que lloró esperándolos. Tenía todo el derecho de hacerlo, pero entonces recordó las palabras que ella misma había pronunciado minutos antes en ese escenario. El perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Extendió sus brazos, y sus tres hijos, que la habían abandonado en una residencia fría y olvidada, cayeron en su abrazo llorando como no habían llorado desde la infancia. No hubo palabras durante largos minutos, solo el llanto de tres adultos que finalmente entendían la magnitud de lo que habían perdido por su egoísmo. Cuando finalmente pudieron hablar, cada uno compartió cómo la historia de su madre los había impactado. Roberto confesó que había leído el artículo en el periódico y no pudo dormir durante días. Daniel admitió que cada vez que atendía a un paciente anciano, veía el rostro de su madre y sentía una vergüenza insoportable. Carolina reveló que sus propios hijos le habían preguntado por qué nunca visitaban a la abuela y no había tenido respuesta. Marta escuchó con paciencia y luego les dijo algo que ninguno esperaba. «Los perdono, y siempre los he amado, incluso en medio del dolor». No fue un perdón condicionado. No vino acompañado de listas de cómo debían compensarla. Fue un perdón completo. El tipo de perdón que solo es posible cuando has aprendido a amar como Dios ama. Los días siguientes trajeron cambios profundos. Roberto dejó su trabajo en la capital y se mudó más cerca de la residencia. Daniel comenzó a visitarla 3 veces por semana, trayendo a sus hijos para que conocieran realmente a su abuela. Carolina propuso sacarla de la residencia y convertir una parte de su casa en un espacio especial para ella. Pero Marta los sorprendió con su respuesta. Les dijo que no quería dejar la residencia. No porque estuviera resentida con ellos, sino porque había descubierto su verdadero propósito allí. Se había convertido en luz para docenas de ancianos abandonados. Se había convertido en la voz de esperanza para quienes ya no tenían ninguna. Se había convertido en testimonio viviente de que Dios puede transformar el rechazo en misión. Sus hijos no lo entendieron al principio. Pensaban que quedarse en la residencia era una forma de castigarlos. Pero Marta les explicó con paciencia. Dios permitió mi sufrimiento no para destruirme, sino para prepararme para algo más grande. Ahora entiendo que todo lo que viví tenía un propósito. Mi dolor se convirtió en mi ministerio. Y así fue.
Marta se quedó en la residencia, pero ya no como una residente olvidada. Se convirtió en consejera voluntaria. Comenzó grupos de oración. Organizaba actividades para levantar el ánimo de otros ancianos. Y su historia, que había comenzado en el periódico, se expandió a programas de radio, entrevistas en televisión, charlas en iglesias y eventos comunitarios. Miles de personas fueron tocadas por su testimonio. Familias que habían descuidado a sus padres ancianos se reconciliaron. Hijos adultos que habían abandonado a sus madres regresaron avergonzados pero esperanzados. Y decenas de ancianos que se habían dado por vencidos encontraron razones para seguir viviendo. La mujer que el mundo había descartado se convirtió en un faro de esperanza. La abuela que sus propios hijos habían olvidado se convirtió en madre espiritual de cientos. Y aquella que había cuestionado si Dios la había abandonado, descubrió que Él simplemente la estaba posicionando para su gloria. 2 años después de aquel evento que cambió todo, la vida de Marta había tomado un rumbo que ella jamás hubiera imaginado. La residencia donde vivía se había transformado en algo más que un simple lugar donde los ancianos esperaban el final. Se había convertido en un centro de esperanza, un lugar donde las personas redescubrían que sus vidas todavía tenían significado. Todo comenzó con algo pequeño. Marta había empezado a reunir a algunos residentes cada semana para compartir historias y orar juntos. Al principio eran solo 5 o 6 personas, ancianos que, como ella, habían sido abandonados por sus familias y buscaban algo que llenara el vacío en sus corazones. Pero la noticia de estas reuniones se extendió. Primero dentro de la residencia, luego a otras residencias cercanas y eventualmente a la comunidad en general. La administración de la residencia, inicialmente escéptica, comenzó a notar cambios sorprendentes. Los residentes que participaban en los grupos de Marta mostraban mejoras en su salud mental y física. Había menos casos de depresión, menos uso de medicamentos para la ansiedad y, lo más notable, había una sensación de comunidad que nunca antes había existido en ese lugar. Patricia, la enfermera principal, le comentó un día a Marta: «En 15 años trabajando aquí nunca había visto algo así. Este lugar solía ser donde las personas venían a morir. Ahora es donde vienen a redescubrir cómo vivir». Pero la influencia de Marta se extendía más allá de los muros de la residencia. Su historia había inspirado a un grupo de voluntarios jóvenes a crear una organización sin fines de lucro llamada Nadie Olvidado. El propósito era conectar a ancianos abandonados con personas dispuestas a adoptarlos como abuelos del corazón. No era adopción legal, sino algo más profundo. Era la creación de vínculos familiares basados en el amor genuino, no en la obligación sanguínea. Marta se convirtió en la figura inspiradora de este movimiento. Cada mes, la organización organizaba eventos donde personas jóvenes y familias podían conocer a ancianos que necesitaban compañía. Y lo que comenzó con 10 personas en la primera reunión creció hasta convertirse en un movimiento que conectó a cientos de ancianos con nuevas familias. Había una historia en particular que conmovió profundamente a Marta. Una joven pareja que no podía tener hijos había conocido a un anciano llamado Ernesto en uno de estos eventos. Ernesto había perdido a toda su familia en un accidente años atrás y había vivido en completa soledad desde entonces. La pareja lo adoptó como su abuelo, lo visitaban semanalmente, lo incluían en sus celebraciones familiares y él finalmente volvió a sentirse parte de algo. Un día, Ernesto le dijo a Marta con lágrimas en los ojos: «Pensé que moriría solo y olvidado, pero Dios me envió una familia cuando ya había perdido la esperanza. Tu historia me dio el valor para abrir mi corazón otra vez». Pero no todo era perfecto. Marta también enfrentaba desafíos. Había días en que el cansancio la vencía. Su salud, aunque mejorada emocionalmente, seguía siendo frágil físicamente. Había momentos en que el peso de escuchar tantas historias de dolor y abandono la abrumaba. Había noches en que se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia o si todo era en vano. En esos momentos, sus hijos estaban allí para sostenerla. Roberto había dejado su trabajo exigente en la capital
y ahora trabajaba desde casa para poder estar más disponible. Daniel la visitaba no solo como hijo, sino también como médico, asegurándose de que recibiera la mejor atención posible. Y Carolina había creado un fondo especial para apoyar económicamente las iniciativas que Marta estaba inspirando. La relación entre Marta y sus hijos había sanado, pero no de la manera superficial que muchos esperarían. No era como si el abandono nunca hubiera ocurrido. Las cicatrices estaban ahí, visibles para todos, pero habían aprendido algo profundo. Las cicatrices no son señales de debilidad, son testimonios de sanidad. Muestran que hubo una herida, sí, pero también muestran que esa herida fue sanada. Roberto le confesó un día: «Mamá, nunca podré devolverte los años que te robamos, nunca podré borrar el dolor que te causamos, pero voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que otras personas no cometan el mismo error que nosotros cometimos». Y cumplió su palabra. Roberto comenzó a dar charlas en empresas sobre la importancia del equilibrio entre trabajo y familia. Hablaba abiertamente sobre su error, sobre cómo había sacrificado la relación con su madre por el éxito profesional y sobre el precio terrible que casi pagó por esa decisión. Daniel, por su parte, comenzó un programa en su consulta médica para atender gratuitamente a ancianos de bajos recursos. Cada paciente anciano que veía le recordaba a su madre, y eso lo motivaba a dar lo mejor de sí. Carolina usó sus habilidades empresariales para ayudar a expandir la organización Nadie Olvidado. Consiguió patrocinios, organizó eventos de recaudación de fondos y utilizó sus conexiones para darle visibilidad al movimiento. Los tres hermanos habían aprendido que la redención no es solo pedir perdón, es cambiar completamente la dirección de tu vida. Es convertir tu error en lección para otros. Es asegurarte de que tu falla sirva para evitar que otros fallen de la misma manera. 3 años después de su transformación, Marta recibió una invitación que la dejó sin palabras. Una cadena de televisión nacional quería hacer un documental completo sobre su vida. No solo un segmento corto en las noticias, sino un documental de 1 hora que explorara a profundidad su historia de abandono, perdón y redención. Al principio, Marta rechazó la idea. No buscaba fama ni reconocimiento. Su motivación nunca había sido convertirse en una figura pública. Pero el director del documental, un hombre llamado Andrés, cuya propia madre había sido abandonada en una residencia, le explicó algo que la hizo reconsiderar. «Señora Marta, hay millones de personas enfrentando exactamente lo que usted enfrentó. Y hay millones de hijos cometiendo el mismo error que cometieron los suyos. Su historia puede evitar que miles de familias se destruyan de la misma manera». Esas palabras tocaron el corazón de Marta. Si su dolor podía evitar el dolor de otros, entonces valía la pena compartirlo. Aceptó participar en el documental con una condición: que no se enfocara solo en ella, sino también en las decenas de ancianos de la residencia que habían encontrado esperanza a través de su testimonio. La filmación del documental tomó 3 meses. El equipo de producción pasó incontables horas en la residencia, capturando momentos íntimos de las reuniones de oración de Marta, entrevistando a otros residentes, documentando las visitas de voluntarios de Nadie Olvidado y grabando las emotivas reuniones entre Marta y sus hijos. Hubo un momento durante la filmación que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El equipo estaba filmando una de las sesiones semanales de Marta cuando llegó una mujer de unos 50 años. Estaba claramente nerviosa, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se acercó tímidamente a Marta y le dijo: «Señora, leí su historia hace 6 meses, y desde entonces no he podido dormir tranquila. Hace 8 años dejé a mi madre en una residencia y prácticamente la olvidé. Hoy vine a buscarla y llevarla a casa. Quiero que sepa que usted salvó la relación con mi madre antes de que fuera demasiado tarde». Marta la abrazó mientras ambas lloraban, y en ese momento, todos en la habitación entendieron el verdadero impacto de su historia. No era solo inspiradora, estaba literalmente cambiando vidas y restaurando familias. El documental se tituló «Cuando Dios exalta» y se estrenó un domingo por la noche en horario estelar. La audiencia fue masiva.
Más de 10 millones de personas lo vieron en su primera transmisión. Las redes sociales explotaron con comentarios, testimonios y promesas de personas que juraban no cometer el mismo error con sus padres ancianos. Pero lo más sorprendente sucedió en los días siguientes al estreno. Miles de personas comenzaron a visitar residencias de ancianos en todo el país. Muchos iban a buscar a sus propios padres que habían abandonado. Otros iban simplemente a adoptar abuelos del corazón, inspirados por el movimiento que Marta había ayudado a crear. Las residencias reportaron un aumento del 300% en visitas durante las semanas posteriores al documental. La organización Nadie Olvidado recibió tantas solicitudes de voluntarios que tuvieron que crear una lista de espera. En 6 meses, el movimiento se expandió a otros 5 países de América Latina. Lo que había comenzado con una anciana perdonando a sus hijos en una pequeña residencia, se había convertido en un movimiento internacional. Pero con la fama también llegaron desafíos inesperados. Marta comenzó a recibir invitaciones de todo el mundo para dar charlas. Iglesias, universidades, organizaciones, todos querían escucharla. Y aunque su corazón quería ayudar a todos, su cuerpo ya no tenía la misma energía. A sus 79 años, los viajes constantes comenzaron a afectar su salud. Sus hijos, preocupados, le pidieron que redujera su agenda, pero Marta sentía que todavía tenía mucho por hacer, hasta que un día, durante una charla en una iglesia llena de más de 1000 personas, colapsó en el escenario. La llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico fue claro: su corazón estaba débil y necesitaba descanso absoluto. Esa noche en el hospital, rodeada de sus 3 hijos y sus nietos, Marta tuvo una conversación profunda con Dios. Le agradeció por haberla usado de una manera que nunca imaginó. Le agradeció por haber transformado su dolor en propósito. Pero también le pidió sabiduría para saber cuándo era tiempo de soltar y dejar que otros continuaran el trabajo. Daniel, tomando su mano, le dijo: «Mamá, ya hiciste más que suficiente. Le mostraste al mundo lo que significa perdonar, lo que significa confiar en Dios, lo que significa encontrar propósito en medio del dolor. Ahora es nuestro turno de continuar lo que empezaste». Y tenía razón. La semilla que Marta había plantado ya había crecido lo suficiente como para seguir floreciendo sin ella. El movimiento Nadie Olvidado ahora tenía líderes capacitados en docenas de ciudades. Las reuniones de oración en la residencia continuarían con otros facilitadores que Marta había entrenado. Su historia ya estaba documentada y disponible para millones de personas. Marta finalmente aceptó reducir su ritmo. Regresó a la residencia, pero esta vez no como la mujer que había llegado años atrás destrozada y olvidada. Regresaba como una leyenda viviente, como alguien cuya vida había tocado a millones, como testimonio vivo de que Dios realmente cumple su promesa de exaltar a los humildes. En sus últimos años en la residencia, Marta vivió de una manera diferente. Ya no sentía la urgencia de hacer más y más. Había aprendido que a veces el mayor impacto viene simplemente de ser, no de hacer. Su presencia misma era inspiración. Su sonrisa era recordatorio de que el perdón es posible. Su paz era testimonio de que Dios sostiene a los suyos. Recibía visitantes ocasionales, personas que habían visto el documental y querían conocerla, familias que se habían reconciliado gracias a su historia y querían agradecerle, jóvenes que buscaban consejos sobre cómo cuidar a sus padres ancianos, y a todos les decía lo mismo: el amor nunca es desperdiciado. Aunque no sea correspondido en esta vida, Dios lo ve todo y Él es quien da la recompensa eterna. Sus hijos la visitaban casi todos los días, ya no por culpa ni por obligación, sino porque genuinamente disfrutaban su compañía. Habían aprendido a valorar cada conversación, cada abrazo, cada momento juntos. Sabían que el tiempo es un regalo que no debe desperdiciarse. Y Marta, en sus momentos de reflexión, miraba hacia atrás con asombro. El camino había sido doloroso, el valle había sido oscuro, pero la cima a la que Dios la había llevado era más gloriosa de lo que jamás hubiera soñado.
No era la vida que ella había planeado, pero era exactamente la vida que necesitaba vivir para cumplir el propósito divino. La historia de Marta nos enseña verdades profundas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Nos muestra que el abandono, por doloroso que sea, no tiene que ser el final de nuestra historia. Puede ser, si lo permitimos, el comienzo de algo extraordinario que nunca hubiéramos descubierto de otra manera. Cuando Marta llegó a esa residencia hace años, llegó como una mujer rota, descartada, olvidada por aquellos que más amaba. Llegó sintiendo que su vida había perdido todo significado, que sus años de sacrificio habían sido en vano, que Dios mismo la había abandonado. Pero lo que ella no podía ver en ese momento de oscuridad era que Dios estaba orquestando algo mucho más grande que su comprensión humana podía alcanzar. Dios no causó el abandono, no orquestó la ingratitud de sus hijos, pero tomó ese dolor, esa injusticia, ese rechazo cruel, y lo transformó en una plataforma desde la cual millones de personas encontrarían esperanza. Convirtió las lágrimas de una anciana olvidada en un río de sanidad que alcanzó a incontables familias. Transformó su soledad en comunidad, su rechazo en aceptación, su humillación en exaltación. La vida de Marta nos recuerda que Dios tiene una forma muy particular de trabajar. No siempre nos libra del sufrimiento, pero siempre nos acompaña en medio de él. No siempre cambia nuestras circunstancias inmediatamente, pero siempre nos cambia a nosotros en medio de esas circunstancias. No siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero siempre responde de la manera que más nos conviene, aunque no lo entendamos en el momento. Hay personas que en este preciso instante están pasando por su propio valle de abandono. Tal vez eres tú. Tal vez diste todo por tus hijos y ahora apenas te llaman. Tal vez sacrificaste tu carrera por tu familia y ahora te sientes invisible. Tal vez cuidaste de alguien durante años y esa persona te descartó cuando ya no fuiste útil. Tal vez estás en una residencia de ancianos, en un hospital, en una casa vacía sintiéndote completamente solo y preguntándote si tu vida todavía tiene algún valor. Si ese eres tú, necesitas escuchar esto con claridad. Tu historia no ha terminado. El capítulo de abandono que estás viviendo no es el capítulo final. Dios está escribiendo algo que todavía no puedes ver. Está preparando una exaltación que va más allá de tu imaginación. Está convirtiendo tu dolor en propósito, aunque todavía no puedas verlo. Pero aquí está la parte crucial. Tienes que tomar la misma decisión que Marta tomó. Tienes que elegir perdonar incluso cuando el perdón parece imposible. Tienes que elegir confiar incluso cuando no ves ninguna razón para confiar. Tienes que elegir seguir amando incluso cuando el amor no ha sido correspondido. Porque esas elecciones, esas decisiones difíciles en medio del dolor, son las que abren la puerta para que Dios haga lo imposible. El perdón de Marta no fue fácil, no fue instantáneo, no fue una decisión emocional tomada en un momento de inspiración. Fue una elección diaria, a veces una elección de cada hora, de soltar el resentimiento y elegir la paz. Fue un proceso largo y doloroso, pero fue ese proceso el que la transformó de víctima en vencedora. Y cuando finalmente sus hijos regresaron arrepentidos, ella estaba lista para recibirlos, no porque ellos lo merecieran, sino porque ella ya era libre. Ya no era prisionera del dolor que ellos le habían causado. Ya había encontrado su identidad en Dios, no en si sus hijos la valoraban o no. Esta es quizás la lección más poderosa de toda su historia. Tu valor no depende de cómo te tratan los demás. Tu dignidad no está determinada por si te visitan o te olvidan. Tu propósito no termina porque otros decidan que ya no eres importante para ellos. Porque tu verdadero valor está determinado por cómo te ve Dios, y Él te ve como su Hijo amado, precioso, irreemplazable. Marta vivió hasta los 84 años. Sus últimos años fueron pacíficos, rodeada del amor de sus hijos y nietos, admirada por miles, recordada por millones. Pero lo más importante es que vivió sus últimos años en paz consigo misma, en paz con Dios y en paz con su historia. El día que partió de este mundo,
La noticia se difundió rápidamente. Las redes sociales se llenaron de tributos. La organización Nadie Olvidado declaró un día de duelo. Miles de personas compartieron testimonios de cómo la historia de Marta había cambiado sus vidas. Pero quienes estuvieron con ella en sus últimos momentos dijeron que murió con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón. Sus últimas palabras fueron para sus hijos: los amo, los perdono, y le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de ser su madre. Pero sobre todo, le agradezco por haberme mostrado que mi vida tenía un propósito mucho más grande del que yo jamás imaginé. Hoy, años después de su partida, el legado de Marta continúa. La organización que ella inspiró ha conectado a más de 50,000 ancianos con nuevas familias. Su documental sigue siendo visto por millones de personas cada año. Su historia se enseña en escuelas, se predica en iglesias, se comparte en terapias familiares. Pero más allá de las estadísticas y los números, el verdadero legado de Marta vive en cada persona que eligió perdonar después de escuchar su historia, en cada hijo que regresó a reconciliarse con sus padres, en cada anciano que encontró esperanza cuando ya no le quedaba ninguna, en cada corazón que aprendió que el abandono humano no es rival para el abrazo divino. La historia de Marta nos deja con una verdad innegable. Dios no abandona a los suyos. Cuando el mundo te descarta, Él te exalta. Cuando los hombres te rechazan, Él te acepta. Cuando todos te olvidan, Él te recuerda. Y cuando llegas al final de ti mismo, es precisamente cuando Él comienza a mostrar su poder. Así que si hoy te encuentras en ese valle oscuro, si sientes que has sido abandonado, olvidado, desechado, recuerda que tu historia se parece a la de Marta. Y si Dios pudo transformar su dolor en propósito, su rechazo en misión, su humillación en exaltación, entonces puede hacer exactamente lo mismo contigo. No te rindas, no dejes que la amargura te consuma, no permitas que el abandono defina quién eres, porque eres más que lo que otros dicen de ti, eres más que cómo te tratan, eres hijo del Dios Altísimo y Él tiene planes gloriosos para ti que van más allá de tu comprensión. La exaltación está llegando. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, puede que no sea de la manera que esperas, pero llegará, porque la promesa de Dios es clara. Él exalta a los humildes, Él honra a los fieles, Él recompensa a quienes confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Tu valle de lágrimas se convertirá en manantial de bendición. Tu noche oscura dará paso a un amanecer glorioso. Tu historia de abandono se transformará en testimonio de fidelidad divina. Solo tienes que confiar, perdonar y seguir caminando un paso a la vez, sabiendo que Dios va delante de ti preparando el camino. Esta es la promesa, esta es la esperanza, esta es la verdad que la vida de Marta proclama a través de los años. Cuando Dios exalta, nadie puede humillar. Y cuando Él decide escribir tu historia de redención, ni el abandono más cruel puede impedir que su propósito se cumpla. Que la historia de Marta sea luz en tu oscuridad. Que su ejemplo de perdón inspire tu propio camino de sanidad. Y que su testimonio de fe te recuerde que nunca, jamás, estás verdaderamente solo. Porque Dios está contigo, siempre ha estado contigo, y seguirá estando contigo hasta que tu propia historia de exaltación se complete. Amén.